Continuemos. Perfecto. Entonces, en algunos casos, les comentaba que generalmente es un cuadro benigno, pero en algunos casos puede comprometer incluso de la vida de los pacientes. Hay tres cosas que me gustaría que ustedes se queden con esta charla. Primero, que sepan reconocer una epistaxis que va a requerir un manejo urgente. Segundo, realizar un tratamiento inicial correcto en un paciente con un sangrado nasal. Y en tercer lugar, saber cuándo vamos a derivar al especialista. Estos son los contenidos que vamos a tratar. Primero vamos a entender por qué sangra la nariz, vamos a revisar la irrigación, una parte muy importante. Vamos a revisar cuáles son las principales causas de la epistaxis. Vamos a comentar cuál es el manejo inicial, cuáles son los tratamientos disponibles y finalmente con las conclusiones. Esta guía está basada sobre todo esta charla está basada en esta guía de práctica clínica de la Academia Americana de Otorrinolaringología del 2020, donde reúne pues, la mayor cantidad de evidencia disponible. Y pues aparte de evidencia, les voy a comentar un poco sobre algunas cosas que hacemos en la consulta o en pabellón para controlar sangrados nasales. A manera de introducción, pues vamos a entender que el concepto de epistaxis hace referencia al sangrado proveniente de la cavidad nasal. Esto suele parecer una patología simple, pero sin embargo es una de las urgencias que más frecuente vamos a enfrentarnos, tanto en atención primaria como en servicios de urgencia como tal. Es interesante, como les mencioné, saber que la mayoría de las epistaxis van a ser autolimitadas, pero existe un pequeño porcentaje que va a producir un compromiso hemodinámico, va a requerir hospitalización o incluso cirugía. En esta imagen de acá es algo que debemos llevarnos en nuestra cabeza. Tenemos dos plexos importantes, uno anterior, ubicado en el tabique nasal, que es el plexo de Kieselbach, y uno posterior en la parte más atrás, cercana a la guana, que es el plexo de Woodruff. Plexo anterior, el más frecuente, las epistaxis lejos, las que más nos vamos a ver enfrentados, y el plexo posterior, pues son sangrados más profusos, más difíciles de manejar. Súper importante recordar este concepto siempre, la compresión efectiva. Ante una epistaxis siempre debemos realizar una adecuada compresión, ¿sí? Desvirtuando mitos de no comprimir el dorso nasal, sino la parte blanda de la nariz por el tiempo adecuado. Y bueno, vamos a ver sobre el manejo que podemos dar a estos cuadros. En cuanto a la epidemiología, es un cuadro muy frecuente la epistaxis. El 60% de la población mundial ha presentado algún episodio de sangrado nasal en sus vidas. Y sin embargo, pues en los que consultan urgencias es un porcentaje muy pequeño. Dentro de las urgencias otorrinolaringológicas corresponde a un tercio de las consultas. Por eso que cualquier médico debe ser capaz de tratar una epistaxis. Afortunadamente, las epistaxis posteriores, que como les mencioné son las más graves, son más infrecuentes, se presentan en el 5 al 10% de los casos. Tiene una distribución bimodal, es decir, un primer pic que sobre todo se da en la infancia. Esto debido a la dígito manipulación de los niños que se meten los dedos a la nariz, eh, a los cuadros inflamatorios, niños alérgicos o cuadros infecciosos, rinofaringitis o sinusitis, que produce una fragilidad capilar y pues aumenta este porcentaje de sangrados. Y el otro pic es en la edad adulta, ¿sí? Pacientes que son anticoagulados, hipertensos, que tienen comorbilidades, pues en ellos también es más frecuente presentar sangrados nasales. Esta es una diapositiva importante, doctores. Saber la irrigación nasal nos permite entender cómo vamos a tratar a un paciente. De aquí no es importante que se graben todas las arterias que irrigan la nariz, los nombres, pero sí que comprendan dos conceptos importantes. Es el primero, que la nariz está irrigada por dos sistemas, el sistema de carótida interna y el sistema de carótida externa. ¿Sí? La carótida interna, pues nos da, como vemos aquí, se ve el puntero, ¿no? Sí se ve, Eso es. Entonces vemos que la carótida interna nos da esta ramita que es la rama oftálmica y esta nos da dos ramas, la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior. Es decir, la arteria carótida interna nos va a irrigar la parte superior, el techo de las fosas nasales. Mientras que la carótida externa
nos da esta rama que es la arteria facial, la labial superior, que se convierte en esa y termina acá en la parte anterior, como mencionamos, en el plexo de Kieselbach, ¿vale? Y también de la carótida externa está toda esta otra rama, que es la arteria maxilar interna, que de ahí nos va a dar la esfenopalatina, que es esta que desciende, o sea, perdón, la esfenopalatina, que es esta que está acá, y la palatina mayor, que es esto, que esta que desciende por acá por el paladar duro. De esto, doctores, los dos conceptos, carótida interna, carótida externa, irrigan la nariz, y si hay una arteria que quisiera que recuerden, la arteria esfenopalatina. Esa es la que a los otorrinos, la que trabajamos, la que tenemos que ir a cauterizar cuando hay sangrados posteriores, la que frecuentemente nos vemos enfrentados, ya que es la principal causante de las epistaxis posteriores. En estas imágenes, para mostrarles un poco la distribución, ¿sí? Como parecía la imagen anterior, en la parte anterior inferior del septum nasal confluyen el sistema carótida interna por la arteria etmoidal y sistema carótida externa por la facial, la labial superior y la palatina en esta zona, y como vemos son ramificaciones, es decir, estos sangrados anteriores, que son los lejos, los más frecuentes, son ramas pequeñas, ramas más delgadas. Mientras que en la parte posterior tenemos la arteria esfenopalatina, que este ya es un tronco arterial, por eso estos sangrados suelen ser mucho más problemáticos, más difíciles de controlar, y pues son los que eventualmente nos dan más complicaciones o requieren cirugía. El plexo, la arteria esfenopalatina no se encuentra a nivel del tabique, sino como vemos acá, se encuentra en la pared lateral nasal, por detrás generalmente de la cola del cornete medio, cerca a la coana, ahí se encuentra desembocando el tronco de la arteria esfenopalatina. Dentro de toda la anatomía, esta diría yo que es la diapositiva más importante. El área de Kieselbach, como ya les he venido mencionando de forma insistente, es una anastomosis, una verdadera anastomosis del sistema carótido interno y externo en la parte anterior inferior de la nariz, y como vemos en esta imagen endoscópica, se ven los vasos superficiales. Entonces, por eso es muy frecuente que se mete el niño el dedo a la nariz y sangre, que si hay el paciente saca una rinitis, pues hay una inflamación y el vasito con gran frecuencia sangra. Si yo entiendo esta parte de la anatomía, donde la mayor parte de los sangrados se producen en la parte anterior de la nariz, los vasos son superficiales, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Poner un algodoncito, hacer una compresión y vamos a ver qué va a parar. Y si yo veo un vasito aquí que está sangrando, pues ahí la cauterización es el tratamiento de elección, y muchas veces no requerimos ningún taponamiento, ninguna cosa mayor. Cuando vemos un paciente que entra por la puerta de urgencias con un sangrado nasal, debemos ser capaces de responder si se trata de una epistaxis anterior y una posterior, ¿sí? Muchas veces no es fácil hacerlo, porque epistaxis anteriores también nos pueden producir sangrados abundantes, ¿sí? Y del hecho que un paciente que te diga que está tragando continuamente sangre, uno tiende a pensar que es un sangrado posterior, pero puede ser un sangrado anterior abundante que está pasando hacia la nasofaringe y la orofaringe. Como mencionamos, la epistaxis anterior se origina en el plexo de Kieselbach, lejos la más frecuente, 90% de los casos suelen ser niños, adultos jóvenes sin comorbilidades, tampoco suelen tener antecedentes previos de sangrado repetido. La presentación clínica, pues un goteo anterior que se dé con la compresión, un foco visible a la rinoscopía, mientras que la epistaxis posterior, como les mencioné, la arteria esfenopalatina es la responsable, es la infrecuente afortunadamente, 10% de los casos, pacientes más ancianos, hipertensos o anticoagulados, y pues el paciente está continuamente tragando sangre y no puede acceder a la compresión anterior. Una de las formas en que nosotros sospechamos una epistaxis posterior es hacer un tratamiento de una epistaxis anterior. Hicimos una rinoscopía, hicimos un taponamiento, pusimos vasoconstrictor y el taponamiento bien puesto y el paciente sigue sangrando. En esos casos debemos pensar sí o sí en una epistaxis posterior hasta no demostrar lo contrario. Esto es un punto importante también, doctores. El S-point o el sangrado superior es proveniente de una ramita de la carótida interna, como mencionamos, en la parte superior del tabique nasal, y suelen caracterizarse por ser sangrados que son repetitivos, continuos. Pacientes que vienen a la urgencia, los taponamos, lo vemos al tiempo, le sacamos el tapón, se va a la casa y vuelve en la tarde otra vez a la urgencia sangrando de forma importante. Entonces, en estos casos, debemos sospechar un sangrado ya no en la área de Kieselbach, sino en la parte superior de la nariz, y tampoco se trata de un sangrado posterior, y esto es importante diferenciarlo porque
antes de nosotros hacer quizás un taponamiento posterior, deberíamos revisar esta zona y dar un tratamiento dirigido hacia ahí. Como vemos, el punto se encuentra a nivel de la altura del cornete medio, en la región del septum nasal. ¿Sí? Una zona que pasó mucho tiempo desapercibida porque por rinoscopía no es posible evidenciarla, sino necesitamos introducir pues un endoscopio, por eso son subdiagnosticados. En cuanto a las causas, ya debemos entender, ya sabemos el grado de sangrado que tiene el paciente, vamos a determinar por qué está sangrando este paciente. Los vamos a dividir en dos grandes grupos, en las causas locales y causas sistémicas. Las causas locales son mucho más frecuentes que las sistémicas. Las principales, pues, es el traumatismo, como dijimos, la digitomanipulación nasal, también obviamente fracturas nasales, antecedentes de cirugías previas, pues se asocian a cuadros de epistaxis. Cuadros inflamatorios, lo mencionamos, rinitis alérgica, sinusitis crónica o sinusitis aguda, también puede aumentar la frecuencia de los sangrados. Alteraciones en el tabique, como vemos aquí, es una perforación o un tabique desviado genera que el aire entre con turbulencia en la nariz y un aire que no entre de forma laminar, sino turbulento, va a producir resequedad de la mucosa, exposición de los vasos que se encuentran en el plexo de Kieselbach y pues favorecer el sangrado. Los cuerpos extraños, doctores, pacientes con epistaxis unilateral, rinorrea unilateral o fiebre, siempre pensar en un cuerpo extraño, siempre ir a buscar algo ahí. Enfermedades granulomatosas, estas son más raras, ¿sí? Es la enfermedad de Wegener que nos produce esta alteración, deformidades de las estructuras, pues se asocia también a epistaxis y los tumores nasales. Aquí nos detenemos un poco. Siempre, doctores, paciente adulto con epistaxis unilateral repetitiva tiene una indicación de realizar una endoscopia nasal, ¿sí? Más, si paciente es un paciente fumador o tiene algún otro antecedente, pues siempre debemos descartar algún compromiso tumoral o descartar alguna alteración estructural. En cuanto a las causas sistémicas, pues cada vez vemos con más frecuencia la toma de medicamentos, los medicamentos anticoagulantes, son los antiagregantes plaquetarios también que se asocian a mayor incidencia de las epistaxis. Eh, Trastornos de coagulación como tal, pacientes con coagulopatías, enfermedades o cánceres hematológicos, ¿sí? Estos se acompañan pues de fiebre alta, anemia, trombocitopenia, además de epistaxis, pues hay que pensar, ¿no? En una leucemia, algún otro tipo de cáncer hematológico. La enfermedad renal crónica que se asocia con alteración en la calidad de las plaquetas, la deficiencia hepática crónica eh, también nos se asocia a alteraciones en la producción de factores de coagulación. La hipertensión arterial, aquí vamos a tumbar otro mito. Siempre hemos pensado que pacientes hipertensos sangran más y la evidencia nos dice de que esto es discutible. No se ha comprobado que pacientes hipertensos tengan mayor probabilidad de sangrar. Lo que sí está demostrado es que un paciente hipertenso que está sangrando es un poco más difícil de controlar o tiene mayor episodios de recurrencia. Mencionar la telangiectasia hemorrágica hereditaria, un cuadro que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Pacientes jóvenes con sangrados a repetición, con lesiones telangiectásicas, siempre pensar en un cuadro sistémico. En cuanto a los medicamentos, es importante que nosotros como primera reacción ante un paciente anticoagulado y que está sangrando, nuestra primera reacción no debe ser suspender el anticoagulante ni suspender la aspirina. Tenemos que poner en una balanza qué es lo que es más grave para el paciente, lo que se va a enfrentar, si la trombocitopenia o la hemorragia. Entonces, ¿qué debemos hacer con estos pacientes? Controlar el sangrado sin suspender los anticoagulantes y después ya con su médico tratante, pues discutir el riesgo y ver si se realiza alguna modificación o no en su tratamiento. Lo que no mata a estos tipos de pacientes no suele ser la epistaxis, sino una suspensión del medicamento con complicaciones más graves. Generalmente en este tipo de pacientes que toman anticoagulantes vamos a preferir los taponamientos reabsorbibles, como vamos a ver más adelante. Les mencioné la telangiectasia hemorrágica hereditaria, paciente joven con episodios repetitivos de sangrado desde mucho tiempo.
que nos enfrentamos con este tipo de lesiones, tanto en labios, telangiectasias en nariz, en cavidad oral, en mucosa, en lengua. En estos pacientes, pues ya hay que pensar en algo más, ¿no? No es un paciente para mandarlo a cauterizar, sino es para pensar que algo más está sucediendo. Existen los criterios de Curazao, que son cuatro: epistaxis, telangiectasias, malformaciones arteriovenosas y antecedentes de algún familiar con episodios también de sangrados o sospecha de esta enfermedad. Pues con tres de estos episodios, o sea, de estos criterios, perdón, ya vamos a hacer un diagnóstico. ¿Cuál es el manejo inicial? ¿Cómo debemos tratar a estos pacientes? Esto es lo que quiero insistirles mucho a que lo tengamos muy presente. Existe un algoritmo complejo, si vemos está lleno de flechas, de qué hacer, de ir y volver, aprenderse a memorizar eso es tedioso, entonces no es la idea. Y se lo resumo en 5 pasos, doctores. Primero, estabilizar al paciente. Segundo, hacer una compresión efectiva. En tercer lugar, identificar el sitio del sangrado, controlarlo, o sea, con cauterización, vasoconstrictor o taponamiento. Y si todo esto falla, pues ya nos vamos a una endoscopía para hacer una cirugía o una embolización en casos pues, más refractarios o tumorales. Esta diapositiva muy importante. Entonces, primero, cuando llega un paciente sangrando, no debemos fijarnos en la nariz, sino en el paciente. ¿Eh? Hacer un ABC, determinar si es la cantidad del sangrado, es un sangrado leve, cuánto tiempo lleva sangrado. Si tiene signos de shock, un paciente que viene sangrando y está taquicárdico, hipotenso, con alteración del estado de conciencia, somnoliento, es un paciente que no nos vamos a enfocar a la nariz, sino que hay que reanimarlo, ponerles vías y poner todos los cristaloides, en fin, hacer una buena reanimación y obviamente ir controlando también, cerrar la llave, pues controlar el sangrado. La compresión manual, doctores, como les mencionaba, esto es lo más importante. Otro mito, que aplastarse acá en los huesitos, como vimos, no tendría ningún efecto, ¿no? No estamos comprimiendo ningún vaso que nos interese. Donde debemos presionar siempre es en la parte blanda de la nariz, en esta zona, durante 5 a 10 minutos. Ojalá 10, no 3 minutos, no soltar un rato para ver si dejó de sangrar, no, hay firmes con los 10 minutos y con eso va a pasar la gran mayoría de veces el sangrado. Mientras el paciente se está comprimiendo, nosotros estamos comprimiendo la nariz, vamos haciendo la anamnesis, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva sangrando, señor? ¿Cuánta cantidad ha sangrado? ¿Hay algún antecedente médico de importancia? ¿Toma algún medicamento? ¿Ha sido sometido a alguna cirugía? ¿Algún antecedente de trauma? ¿Hay algún antecedente en el fondo? Bueno, ya les mencioné, toma de medicamentos. Explorar al paciente, vamos a ver si existe o no un compromiso de vía aérea o shock hipovolémico, lo que mencioné, ¿no? La taquicardia, la hipotensión. eh, Pacientes que están con sangrados posteriores, ese sangrado continuo hacia atrás, pues muy cerca de la laringe, nos puede comprometer fácilmente la vía aérea. Ver también si existen signos de discrasias sanguíneas, petequias, equimosis, antecedentes de sangrados articulares, en fin. Eh, las pruebas complementarias, esto no se lo pedimos a todos los pacientes, la gran mayoría no lo necesita. Cuando yo pido exámenes de sangre, cuando han sido sangrados abundantes, cuando sospecho que el paciente necesita quedarse hospitalizado, cuando ponemos un taponamiento posterior, en esos casos, pues sí debemos estudiar las plaquetas, grupo sanguíneo, por si requiere transfusiones y pruebas de coagulación. Hicimos la compresión manual y el sangrado no cede. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un rinoscopio, una rinoscopía anterior con una luz frontal y vamos a explorar la zona anterior de la nariz, donde están los sangrados más frecuentes. Esto aquí encontramos muchas veces con coágulos. Súper importante, doctores, no cauterizar si hay un coágulo, sino aspirar, tener una aspiración funcional, aspirar, limpiar, y ahí muchas veces observamos el coagulito. Si observamos el coágulo, como les mencionaba, pues un algodón con ácido tranexámico, con adrenalina, con oximetazolina, cualquier vasoconstrictor,
y lo dejamos ahí unos 5 minutitos, 10 minutitos, retiramos y ahí suele aparecer, suele asomar el vasito, ya no tan con tanto flujo porque ya hicimos la vasoconstricción y hacemos la cauterización. Si el sangrado está por acá arriba, pues cauterizamos primero acá abajo, ¿no? Porque el flujo va de abajo hacia arriba en este caso. Hacemos una cauterización alrededor y justo en el centro. Importante las cauterizaciones, tratamos de no hacer ambos lados al mismo tiempo porque estamos comprometiendo vascularidad de la irrigación del tabique y podemos aumentar el riesgo de perforaciones. Entonces, siempre por un lado, y si vemos al paciente y hay otro vasito, pues lo citamos después de unas 3 semanas y utilizar el otro. Em, si vemos que no identificamos el vaso sanguíneo y sigue sangrando, o está por acá atrás, no logramos ver de dónde, no es accesible a nuestra utilización, pues un taponamiento, ¿no? Aquí ponemos taponamiento de gas, hemerocel, la idea es hacer una compresión. Entonces, haciendo un recorrido y de menos a más, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Compresión, vasoconstricción, cauterización si es necesario, taponamiento anterior. Si esto no es suficiente, ya sospechamos en un taponamiento posterior y vamos a realizarlo. Y de ahí se decide, pues, el paciente ya con el taponamiento posterior si es candidato a hacer una cirugía de revisión para cauterizar la esfenolpalatina, ligar la etmoidal o hacer una embolización si fuera el caso. Vamos a tratar una epistaxis, siempre doctores, utilizar elementos de protección personal, ¿sí? Mascarilla, gogles para los ojos, batita. Pacientes con epistaxis activas, uno nunca sabe de dónde va a salir la sangre. El paciente está inquieto, ansioso, se mueve, estornuda, tose y uno queda totalmente aplicado. Entonces, siempre estar protegidos en ese sentido y tener toda la mano, ¿no? Como les mencioné, un frontoluz, un rinoscopio una sondita de aspiración, una aspiración funcional, una perlita de nitrato de plata, un poquito de adrenalina y una sonda Foley por si necesitamos actuar un poco más. Em, en cuanto a los taponamientos nasales, tenemos dos grupos, los taponamientos reabsorbibles y los no reabsorbibles. No, uno no es mejor que el otro, tienen unas indicaciones específicas, los tratamientos reabsorbibles pues estos tienen la ventaja de que no necesitamos sacarlos, que muchas veces un paciente que ya tiene una coagulopatía y vamos a sacar un tapón, pues tiene probabilidad de resangrar por el traumatismo al retirar el tapón. Entonces, en estos pacientes con coagulopatías, lo ideal es poner este tipo de taponamientos. Y los no reabsorbibles, pues generalmente la gasa, que la viene vaselina o la vaselinamos nosotros, o estos de Merocel, que son unas esponjas expandibles que al ponerse en contacto con agua, pues ellas crecen y van a ocupar la cavidad nasal, produciendo una compresión mecánica. Estos tapones los retiramos generalmente a las 48 a 72 horas y lo malo de esto es que es incómodo para el paciente. Siempre han de haber escuchado que lo peor que pasa a un paciente es el retiro de tapones, sienten que le sacan el cerebro, mencionan. En cuanto al taponamiento anterior, doctores, ¿cómo lo hacemos? Puede ser una gasa, le ponemos pomadita antibiótica, cloranfenicol, esto para que sea menos traumática, perdón, la colocación. Para el taponamiento, recordar, la nariz no es así vertical, la nariz es horizontal, ¿sí? Entonces debemos empezar poniendo la primera tira en la parte más posterior de la nariz, después tomamos otra y ponemos por encima a manera de un acordeón, generando una compresión organizada de este taponamiento y de abajo hacia arriba, como vemos de esta forma. ¿Vale? Y si utilizamos un taponamiento expandible como el Merocel, pues este nada más lo introducimos y ponemos agua, este se va a expandir. Cuando pongamos un tipo de este tipo de taponamientos, doctores, siempre fijémoslo. Si estos suelen venir con una fijación, un hilo acá de seda, que uno lo viene amarrado y lo amarramos y lo fijamos con una telita acá en la nariz. Y si no lo tiene, póngansela. Una sedita, le ponen un punto, una sutura, se la ponen y dejan amarrar. Esto nos sirve como guía, pues para que el paciente no se vaya a tragar el tapón, la cavidad nasal, igual es una cavidad grande y puede haber perdido un tapón ahí y uno tener que entrar con una endoscopia a buscarlo porque no lo puede pillar con la rindoscopía. Y si no cede, paciente sigue sangrando, está taponeado anteriormente y sigue sangrando, entonces sospechamos un taponamiento posterior. ¿Cuál es o sea, un sangrado posterior y debemos hacer un taponamiento posterior? ¿Cuál es la biomecánica? Esto es importante entenderlo para pues, no aprenderse solo la técnica, sino comprender en qué consiste. Vamos a hacer un efecto de una cámara cerrada
donde la parte posterior se encuentra bloqueada por el CAF de la sonda Foley y anteriormente vamos a poner un taponamiento anterior. Entonces producimos un efecto sándwich donde vamos a controlar este tipo de sangrados. ¿Cómo lo hacemos? Introducimos la sonda Foley por la narina que está sangrando. Pasamos como si fuera una sonda nasogástrica hasta que la visualicemos en la cavidad oral. Después de que la visualizamos, vamos a inyectar con solución fisiológica, no con aire, ¿sí? La ruptura de un CAF con aire dentro de la cavidad nasal puede ser muy traumática. Entonces, siempre con suero. Y aquí esta imagen está mal, están inflando, si se fijan, el CAF está en la cavidad nasal, debería estar acá en la coana. ¿Sí? Porque nosotros pasamos, de ahí inflamos el CAF y hacemos una tracción suave y el CAF se va a impactar a nivel de la coana. Y una vez que hemos hecho eso, ponemos nuestro taponamiento anterior y la sonda que sobresale por la nariz, debemos siempre, doctores, protegerla, que no quede en contacto con las alas nasales, que es un error frecuente que vemos, que queda en contacto y se producen necrosis, úlceras en las alas nasales. El taponamiento posterior siempre se hospitaliza. Nunca manden a su casa a un paciente con una sonda Foley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay alta probabilidad de resangrado. Ya vemos que nos estamos enfrentando a sangrados importantes y un paciente con una sonda Foley sangrando en su casa, pues no es el mejor panorama. Puede existir un compromiso de vía aérea. Hipoxemia, los taponamientos posteriores en pacientes que tienen apnea del sueño, pacientes mayores, pacientes con patología pulmonar, pues frecuentemente pueden tener la baja de saturación. Entonces, por eso muchas veces requieren oxigenoterapia intrahospitalaria. Son pacientes que necesitamos monitorizar, por eso no se pueden ir a su casa y controlar el dolor. Tener una sonda fuera en la nariz y encima un taponamiento de gas ahí, pues es doloroso, vamos a tratarlo y son pacientes que muy probablemente van a terminar en cirugía. En cuanto a las complicaciones del taponamiento, pues la obstrucción de la vía respiratoria, importante como les mencioné, pacientes adultos mayores, pacientes con enfermedad respiratoria, enfermedad pulmonar, pacientes con apneas del sueño, pues puede empeorar todos estos cuadros y producir cuadros de hipoxemia. Las sinequias, también cuando pacientes han tenido taponamientos múltiples, o taponamientos mal puestos, traumáticos, pues estamos generando un traumatismo a nivel de la pared del cornete y otro traumatismo a nivel de la pared del tabique. Entonces, dos zonas cruentas, pues con facilidad se van a pegar, ¿no? Y se va a producir una sinequia con la obstrucción nasal consecuente. La perforación del tabique, a veces taponamientos muy apretados ahí, que en realidad a veces hay que hacerlo, no hay otra opción, pero bueno, si un taponamiento que esté muy apretado, pues nos produce una compresión de la vascularización del tabique y pues se va a producir estas perforaciones. Lesiones de mucosa, como lo mencionamos, en taponamientos traumáticos y las necrosis de las alas nasales. Por eso les insistía, doctores, un paciente que nos llegó al hospital. Imagínense, pusieron el taponamiento y haciendo una presión gigantesca hacia la frente con unos puntos acá en la frente para detener. Entonces, esto es la consecuencia, una necrosis. Y esto se produce en pocas horas, en poquito tiempo, pues ya tenemos una necrosis ahí y eso nos deja una alteración estética súper importante. La antibiótico-terapia, por mucho tiempo, y de hecho cuando estudié otorrino a mí me enseñaron que todo taponamiento necesitaba antibióticos por el miedo al síndrome de shock tóxico, por el miedo a una rinosinusitis bacteriana. Sin embargo, actualmente hoy se ha visto que no es tan así. La medicina basada en la evidencia nos dice que el uso de rutinario de antibióticos no demostró ventajas clínicas en pacientes sin factores de riesgo. ¿Cuándo dejamos antibióticos? Pues pacientes inmunocomprometidos, en pacientes que tienen un taponamiento posterior, pacientes que requieran un taponamiento por harto tiempo, por 7 días, pacientes que tengan una sinusitis aguda y lo vamos encima a taponar, pues los pacientes sí o sí necesitan antibiótico. El ácido tranexámico, este es quizás una novedad en los últimos años que ha sido de bastante ayuda para nosotros. Este ácido tranexámico pues no es un coagulante, sino es un estabilizador de la fibrina. Va a estabilizar el coágulo, va a impedir que el coágulo se degenere, se desintegre y puede aplicarse tanto sistemática como de uso tópico. En el uso tópico es una gran ayuda que tenemos nosotros
En pacientes, como vemos estos datos de acá, frente al taponamiento en pacientes con usuarios de aspirina o clopidogrel, de anticoagulantes plaquetarios, es dos, tres veces más efectivo que el taponamiento. Entonces, una herramienta súper buena en este tipo de pacientes. Es fácil de conseguir, se encuentra en los hospitales, no es caro, entonces es una muy buena herramienta. En cuanto a las medidas invasivas, ya el paciente llegó hasta un taponamiento posterior o llegó a un taponamiento anterior muy buen puesto, muy apretado ahí, y hay alto riesgo de sangrado. Yo sé que ya con ese taponamiento el paciente va a sangrar, entonces necesito meterlo a cirugía. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Como les mencioné, la arteria esfenopalatina, que es la que vamos a recordar, y la modal anterior, que es la del S-point, que también a veces debemos siempre explorar esa zona, como se los mencioné también. Ahí lo que hacemos es descubrir la zona de donde emerge la arteria y con un cauterio pues vamos a quemar o a veces ponemos un clip vascular. Casos más importantes, por ejemplo, pacientes jóvenes, epistaxis unilaterales, adolescentes, de hecho, vamos a pensar en un tumor vascular frecuente en esta población, que es el nacionofibroma juvenil. Entonces, pacientes necesitan embolizar antes de hacer esta cirugía con partículas de alcohol, polivinílico, partículas embólicas calibradas que van a ser dirigidamente a ir a esa rama distal y pues ocluirla, ¿no? De forma endovascular. Entonces, este es el algoritmo definitivo del manejo. Este ya es mucho más fácil, ¿no? De que lo tengamos en la cabeza, a diferencia del otro. Entonces, un paciente con epistaxis, no vemos la nariz, vemos al paciente. El paciente está estable, el ABC, no tiene necesidad de reanimación. Entonces, compresión. Eh, Comprimimos 5 a 10 minutos, utilizamos el vasoconstrictor, limpiamos los coagulitos, vemos si el sangrado está controlado. Si está controlado, se va de alta. Si sigue sangrando, vamos a hacer la rinoscopía. Aspiramos los coágulos, como les mencioné, vemos el foco, dónde está el foco visible y vamos a cauterizar si es que lo identificamos. Si no lo identificamos, vamos a poner el taponamiento. Si son pacientes anticoagulados, pues vamos a preferir el taponamiento reabsorbible. Si ponemos el taponamiento anterior bien puesto y el paciente sigue sangrando, ya dijimos, pensar en epistaxis posterior. Alistar nuestra sonda Foley, vamos a enfrentarnos ya a un sangrado mucho más complejo, ingresar al paciente, los antibióticos, control del dolor, y pues ya ahí el especialista se encargará de asumir el paciente y dar el tratamiento que necesite. Por último, terminando ya, doctores, las conclusiones pues, son cuatro principales que les quiero compartir. La epistaxis, pues, es una causa muy frecuente de consulta otorrinolaringológica. Siempre debemos evaluar al paciente más que a la nariz como tal sangrando. La mayoría de los casos se va a resolver siguiendo un algoritmo simple y sistemático, como lo vimos. Saber escalar el tratamiento, cuándo y cuándo vamos a derivar, puede marcar la diferencia entre una evolución favorable y una complicación grave. Una reflexión, pues la epistaxis rara vez requiere una improvisación, sino requiere un método, doctores. Cuando seguimos una evaluación sistemática, como lo vimos, cuando logramos identificar el sitio del sangrado, sabiendo dónde están los sangrados más frecuentes y escalando el tratamiento, vamos a generalmente a controlar estas epistaxis, estos desafíos y llegar al éxito. Bueno, estas son mis redes. Si tienen alguna duda, ahí me pueden escribir también y con mucho gusto. Y si hay alguna duda ahora, pues la resolvemos con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctor. Dejamos el espacio abierto para las preguntas de la audiencia. Eh, Pueden escribirlas por chat o habilitar el micrófono si es que como más le acomode.
Yo quiero Ya aprovechar de todo hacer clarísimo parece. Sí, quedó muy claro. Yo quería aprovechar de hacer un par de preguntas, doctor. Muy buena su Por clase, por lo supuesto. demás. Eh, Muchas un, gracias. un punto que me tocó ver en un paciente ahora en atención primaria. eh, En el caso de un paciente sin patología o en el caso que tenga una epistaxis que ha sido reiterativa, pero que ha cedido a las medidas iniciales, que no ha tenido una evaluación por especialista, ¿cuándo es o en qué situaciones son indicaciones para evaluación por especialista? No en agudo, sino a nivel crónico. Pues mira, en pacientes que han tenido epistaxis repetitivas, como mencionas, que lo viste, lo trataste, está sangrando todas las semanas, lleva un mes sangrando quizás, es un paciente que ya necesita una valoración porque algo está pasando con esa mucosa nasal. Sí, es una mucosa que ya está enferma y ahí tienes que orientarte un poco por la clínica. El paciente tiene datos de una rinitis crónica, una obstrucción nasal, rinorrea, datos de rinitis alérgica que se está sonando continuamente, pues por ahí puede ser el origen o el mismo tratamiento. A veces los corticoides nasales también producen resequedad de la nariz y producir epistaxis. Eh, Pacientes que tienen este sangrado de forma continua, abundante, y que tú ya le diste las maniobras de lubricación nasal, la educación al paciente, descartaste pues algún tipo de coagulopatía, pues un paciente que necesita una endoscopía, necesita una exploración más profunda y pues ahí sí, sí o sí necesita verse con el especialista. Ujú. Ya, perfecto. Muchas gracias. Y lo otro, un detalle respecto al uso de antibióticos en el taponamiento anterior. En general, ¿se prefiere el antibiótico local frente al sistémico? ¿Cómo es la dinámica? Siempre que ponemos un taponamiento, lo vamos a untar con vaselina antibiótica, con clorafenicol, que es la que frecuentemente encontramos acá, sea el taponcito de Merocel, lo untamos completamente, lo ponemos y ponemos el agua para que se hinche dentro de la nariz. O si es la gasa, igual, la empapamos bien con la pomada antibiótica y con eso la ponemos. Sin embargo, esto es sobre todo para comodidad del paciente, para que no sea tan traumática la puesta, pero en sí el tratamiento que vamos a dejar es un tratamiento sistémico. Dejamos generalmente la amoxicilina con ácido clavulánico, porque con esto en taponamientos, pues como les mencionaba, que requieren varios días de taponamiento, pacientes que ya están con una sinusitis aguda, eh, entonces podemos complicar la sinusitis o podemos causar una sinusitis por el tiempo prolongado que va a tener ese taponamiento y pues ahí usamos los antibióticos sistémicos. Perfecto. Em, Aquí en el chat, Camila González tiene una pregunta. En servicio de urgencias, si no se cuenta con rinoscopía, ¿cómo se procedería? ¿Se pasa directo a taponamiento anterior? Y después tiene la segunda pregunta, ¿qué vasoconstrictores recomienda para indicar en la gasa? Mira, si estamos en el servicio de urgencias y no tenemos una rinoscopía, debería ser accesible porque es mm, una exploración súper sencilla. Lo que debemos hacer es aspirar la cavidad nasal, pedir una sondita de aspiración, ¿sí? Levantamos, introducimos la sondita, siempre dirigidos hacia el piso de la fosa nasal, y ahí vamos a extraer los coágulos y vamos a alumbrar la zona anterior, la zona del área de Kieselbach. Si logramos ahí identificar el taponamiento, o sea, el sangrado, podemos poner un taponamiento ahí, corto, chico de hecho, y poner una telita para que comprime. Con eso debería pasar el cuadro. Si tenemos una perlita ahí de nitrato de plata, que es un procedimiento súper sencillo también la cauterizada, aspiramos, identificamos que está ahí sangradito, con la perlita cauterizamos y eso generalmente resuelve completamente el problema. Y si vemos que no identificamos el sangrado, pues ahí sí va el taponamiento nasal. Aspiramos, quitamos los coágulos y dirigido siempre el taponamiento hacia el piso, el merocel hacia el piso, hasta atrás.
que introduzca todo, no hacia arriba, sino hacia el piso y hacia atrás, dejando el hilito que les mencioné de la seda para fijarlo por fuera y podemos poner una telita quizás acá, apretando para que ejerza también una presión adicional a la nariz. Y con eso el sangrado debería pasar. Y ahí estás poniendo adecuadamente un taponamiento anterior y haciendo una compresión externa y el sangrado debería mejorar. En cuanto a los vasoconstrictores, el que tengamos disponibles, la adrenalina es súper efectiva en todos los servicios de urgencia y adrenalina. La oximetazolina, que también es un vasoconstrictor, quizás sea un poco más específica, pero también es fácil encontrarla. Son los que lejos los que más ocupamos. Y podemos mezclar también. Podemos preparar, de hecho, una gasita. Lo que yo hago es un pedazo de algodón, lo tiro como una lauchita, le pongo lidocaína, que si voy a cauterizar, pues de una vez aprovecho anestesiar la cavidad nasal. Le pongo sea la adrenalina o la oximetazolina, lo empapo bien, aspiro con una pinza bayoneta, agarro el algodoncito y lo dirijo hacia el piso de la fosa nasal. Y ahí, aparte que comprima. Y ahí esperamos unos 10 minutos y retiramos la fosa nasal, el vasoconstrictor. Y eso ya nos permite una mejor exploración. Si ya vemos que necesita una cauterización, pues lo hacemos en ese momento. Y si no, pues ahí procedemos también al taponamiento, que sería el siguiente paso en el algoritmo. De nada, Camila. Parece que esas serían todas las preguntas de la clase. Bastante clara su exposición, doctor. Muchas gracias. No, con Em, mucho gusto. y bueno, con esto cerramos la jornada del día de hoy. Agradecemos la disposición del doctor, eh, su muy buena charla. Y nos veríamos mañana de nuevo por este mismo canal, con el mismo doctor Benavides. Mañana un poquito más temprano, a las 6:30, en que nos va a hablar de trauma nasal. Eso, Listo, muchachos, nos vemos mañana. Pues muchas gracias. ya. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao.